Vamos a grabar eso. ¿Ya? Entonces, Y es igual a la amplitud, ¿ya? Por aquí se coloca K. Por si acaso yo sé que aquí no se notan, pero es K minúscula. ¿Ya? Así. K por X más o menos la frecuencia angular por el tiempo más o menos la fase inicial. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es K? K, jóvenes, no es la constante de elasticidad. En este caso, jóvenes, K, ¿ya? En este caso, K es el número de ondas. Aquí lo vamos a abreviar. Ese que lo hago punto color. Espera un ratito. K es el número de ondas. ¿Está bien? Aquí lo voy a anotar. Ahí está. Es el número de ondas. ¿Y en qué unidades se mide? Se mide en metro elevado a la menos 1. ¿Ya? ¿Cómo se calcula K? K se calcula de la siguiente manera. Con esta ecuación. 2 veces pi sobre... Espera un rato. Las ecuaciones lo voy a anotar con amarillo mejor. Entonces, K sería igual a 2 veces pi sobre esta otra variable, que es lambda. ¿Y qué es lambda? Bueno, jóvenes, lambda simplemente es la longitud de la onda. Lo voy a abreviar. La longitud de onda. Es el tamaño que tiene la onda y eso se mide, jóvenes, en metros. ¿Ya? Eso se mide en metros. ¿Está bien? Ay, me aplastó la oreja, pero está auricular. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera nosotros vamos a determinar o vamos a ver que la ecuación general de la onda se calcula con esta fórmula, ¿ya? X, por si acaso, es la posición y T simplemente es el tiempo. Es básicamente parecido, no sé si se dan cuenta, a la ecuación del momento armónico simple, pero aquí hay una variable más que es X, dos variables más que es X y K, ¿no es así? Después la fórmula es básicamente la misma, parecida por lo menos, ¿ya? Ahora, como ya les había dicho, la velocidad de la onda, ya, la velocidad de la onda, jóvenes, se la conoce como velocidad de desplazamiento de la onda. Espera un ratito. Y ahí la vamos a anotar aquí. ¿Está bien? Aquí vamos a colocar velocidad de desplazamiento. Así se la conoce la velocidad de la onda, velocidad de desplazamiento de una onda. Y la velocidad, jóvenes, de desplazamiento se calcula de la siguiente manera. Lo primero que les dije hace rato son que las ondas tienen velocidades constantes. ¿Cuál es la fórmula cuando un cuerpo tiene velocidad constante? A ver, dígame. Física 1. Cuando un cuerpo tiene velocidad constante, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál sería la fórmula, jóvenes, de la velocidad cuando es constante? ¿Nadie se acuerda? Bueno, jóvenes, la velocidad en Distancia física, sobre tiempo. exacto, distancia sobre tiempo. Pero lo malo es que en la onda no tenemos nosotros distancia, tampoco tenemos el valor de tiempo. Lo que sí hay en un movimiento ondulatorio es la longitud de la onda sobre el periodo. Y esto va a ser igual, obviamente, a la longitud de la onda por la frecuencia. ¿Y qué unidades tendría? Obviamente que va a tener en metros sobre segundo. ¿Sí? Ese va a ser, jóvenes, la velocidad de desplazamiento de una onda cuando la onda se está desplazando. Es longitud de la onda o sobre el periodo o longitud de la onda sobre la frecuencia. ¿Ya? La longitud de la onda, como su nombre lo dice, jóvenes, es el tamaño que tiene la onda. ¿Sí? Solamente es el tamaño que tiene la onda. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Luego, ¿qué más tendríamos, jóvenes? También podemos calcular nosotros la velocidad, aquí vamos a colocar, de desplazamiento. Antes de que continuemos, lo primero que hemos calculado, o la primera forma, es velocidad de propagación de la onda o velocidad de desplazamiento de la onda. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Velocidad de desplazamiento o velocidad de propagación. ¿Ya? Aquí abajo, lo voy a abrir porque es largo el subtítulo que voy a colocar. Entonces voy a colocar la velocidad de propagación o de desplazamiento igual. Lo voy a anotar aquí propagación para que no se olviden. Velocidad de propagación de una onda tensada. A ver, de la onda, de una onda, de la onda
Ya, de la onda en un cuerpo tensado. Porque no siempre va a ser en la cuerda, ¿sí? Porque por lo general hemos visto, se ven ejercicios de este tipo en una cuerda tensada. Ya, pero también se puede presentar en un cable o en un alambre. Y creo que el ejercicio que he copiado es en el alambre. Jóvenes, denme un segundo que comenzar una llamada ya. Bueno, jóvenes, entonces continuamos. A ver, esperen un ratito. Ahí está, y aquí está. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un cuerpo tensado? Fíjense, por ejemplo, a ver. No hay nada que pueda jalar. Ah, aquí el cable. Fíjense este cable. ¿No es así? ¿Ya? Nosotros podemos hacer desplazar una onda por medio de este cable. Ahorita es lo que está sucediendo, porque eso creo que es fibra óptica, no sé cómo se le llama. ¿Ya? Pero fíjense ahorita ahí. Si yo lo agito así, ahí está viajando una onda. ¿No es así? ¿Ya? Pero si yo lo tenso más esto, y le doy, y le empiezo a hacer, se va a quedar como una cuerda de guitarra, ¿no es así? Entonces la onda va a viajar más rápido. Fíjense, si yo lo destenso otra vez y quiero hacer una onda, fíjense, la onda obviamente está despacita, pero si yo lo tenso, va a ser como la cuerda de una guitarra. La onda se va a desplazar con mayor velocidad, ¿ya? Lo mismo pasa, jóvenes, cuando ustedes, cuando estaban, cuando eran niños, no sé si ya en sus tiempos jugaban, si en sus tiempos jugaban igual que nosotros, ¿han debido jugar alguna vez con esos vasitos, no es así, que le ponían un tornillito en el fondo del vaso y lo ataban con hilitos, y iba a otro vasito y todo lo demás, no es así? Y algunas veces era como un teléfono, ¿no es así? Unían dos vasos con hilo y era como un teléfono, era como un teléfono. Ustedes se hablaban y a veces no se escuchaban. ¿Por qué no se escuchaba? No se escuchaba, jóvenes, porque no le estaban dando la suficiente atención. Ustedes le daban la atención adecuada, entonces la onda, o sea, el sonido iba a desplazarse por el hilo con mayor velocidad y se iba a escuchar, obviamente, con mayor nitidez. ¿Sí? Porque ustedes saben que el sonido, a medida que va avanzando, se va disipando también. Por lo tanto, chicos, la velocidad de propagación de la onda o la velocidad de desplazamiento de la onda en un cuerpo tensado, porque también se puede presentar no solamente en alambres o cables, también se puede presentar en materia sólida, como por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado las vigas pretensadas? Con lo que se hace el cielo falso, no sé si, o claro, se hace la losa, losa, claro, cielo falso, lo que se le dice. ¿Alguna vez han visto eso? Bueno, jóvenes, eso se realiza simplemente, se ponen tubitos, creo, de huecos, ahí se le mete el alambre, ¿ya? Y se lo tensa, se lo jala y se lo tensa lo máximo que se pueda, por eso se llaman vigas pretensadas, ¿sí? Entonces, jóvenes, la velocidad de propagación en este caso se calcula con esta ecuación. La velocidad de propagación de un cuerpo tensado va a ser igual a la tensión sobre la densidad lineal. ¿Está bien? No se olviden, por favor, aquí va a ser tensión. A veces algunos docentes en vez de tensión le ponen fuerza, pero sabemos que la tensión es un sinónimo de fuerza. Tensión se mide en newtons. Aquí, esta letra griega que parece el coeficiente de rozamiento, letra mu, es la densidad lineal. ¿Está bien? Densidad lineal. Dice cómo se escribe rapidito. Por rato no sé por qué se lajea y no quiere escribir. Kilogramos sobre metro. ¿Ya? Kilogramos sobre metro. Entonces, jóvenes, ¿y cómo se calcularía la densidad lineal en caso que no me la dé, digamos, ¿no? Porque a veces no nos da ese valor. Entonces, jóvenes, la densidad lineal se calcula evidentemente con esta proporción, que es, fíjense, yo en función, en base a las unidades, yo me puedo dar cuenta qué fórmula puedo ocupar para calcular.
La unidades me dicen masa y aquí metros, o sea, masa sobre longitud. Por lo tanto, jóvenes, la densidad lineal va a ser igual a la masa de ese cuerpo sobre la longitud que tiene ese cuerpo. Si es una cuerda, la masa de toda la cuerda y la longitud de la cuerda, ¿no es así? Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes calcularían ya la densidad lineal en caso que no les dé. Porque hay ejercicios que no nos da la densidad lineal, pero sí nos da la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda, o la masa del alambre y la longitud del alambre. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces de esta forma nosotros vamos a ver, estamos viendo lo que es movimiento ondulatorio. ¿Ya? Después, dentro del movimiento ondulatorio tenemos lo que se llama superposición de ondas. A ver, chequen, chequen, chequen. Esta superposición de ondas, ya muchos docentes no lo preguntan. La mayoría de los docentes casi no lo pregunta, ¿sí? Superposición. Yo creo que se escribe así. A ver, sector. Superposición, Ah, ya sé, me ponía una. ¿Qué no avisan? Listo, ahora sí. Superposición de ondas. Ya. En este caso, jóvenes, en la superposición de ondas, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. ¿Cuándo hay superposición de ondas? A veces hay dos ondas que están viajando, ¿ya? Dos ondas que están viajando que tienen que tener la misma frecuencia y la misma longitud de onda, ¿ya? Esas dos cosas se tienen que cumplir. Tiene que tener la misma frecuencia y la misma longitud de onda para que en un momento estas ondas interfieran y solamente creen una sola, ¿ya? Estas ondas chocan y en vez de anularse, generan una más, otra onda. Puede ser más grande, puede ser más pequeña, ¿está bien? Pero siempre van a generar una onda, ¿ya? Entonces, por lo general siempre nos piden calcular la ecuación de la onda resultante y creo que eso he visto un poco en su práctica, así lo miré medio rápido, ¿ya? Ustedes se van a fijar, jóvenes, lo siguiente. Siempre que me pida calcular la ecuación de la onda resultante, ¿ya? La ecuación de la onda resultante, se lo voy a anotar aquí, fíjense. Aquí, abreviadito, ecuación de la onda resultante. ¿Cómo se calcula la ecuación de la onda resultante? Ya les dije que pueden ser dos ondas, por lo general siempre pregunta con dos ondas, pero hay ocasiones que pueden ser tres ondas que se interfieren y forman una sola onda. Entonces, a esa onda que se crea en función a dos o tres ondas, ¿ya? ¿Ya? Entonces se le llama onda resultante, ¿sí? Y resultante. Es la misma ecuación que voy a anotar aquí, esta misma ecuación la voy a anotar, pero aquí sería amplitud resultante por el seno de, jóvenes, aquí va a ser K por X, ¿está bien? Más o menos, frecuencia angular por el tiempo, y aquí más o menos, porque puede ser positivo o negativo, la fase inicial resultante, ¿ya? Como les dije, jóvenes, creo que tengo su práctica. Denme un segundito, a ver. Lo voy a compartir. Esperen un cachito. Documentos de historias, aquí está. A ver, a ver, a ver. Creo que lo eliminé. Denme un segundo más, a ver. Creo que lo tengo por aquí en el escritorio práctico. El tamlazo, aquí está. Ondas mecánicas. Ya. Ahora sí lo voy a compartir. Denme un segundo más. Pucha, esta aburrida. ¿Y dónde está el protocolo? Aquí está. Ah, no, no es. ¿Dónde está, pues? Si lo acabo de abrir. Aquí está. Listo. Esta es su práctica, ¿no es así? Vamos a buscar el último, porque está en la superposición de ondas. Híjole. La superposición de ondas no hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no es. Aquí está. Fíjense. Esto de aquí es un ejercicio de superposición de ondas, jóvenes. ¿Ya? Y cuando les dije que tiene que tener la misma longitud de onda y la misma frecuencia, me refiero a que K tiene, en las dos ondas, el valor de K tiene que ser iguales. Fíjense,
El valor de K es ese valor que acompaña a X. 6,7 para la primera onda y en la segunda onda, le puso 7. Aquí está mal. No se puede calcular esto, joven. ¿Ya? No se puede calcular. ¿Está bien? La condición para la superposición de onda es que ambas tengan la misma constante de elasticidad. Y aquí también, fíjense, varía sus frecuencias angulares, entonces no se pueden intersectar, joven. ¿Ya? A ver, ¿no hay otro ejercicio parecido a este? Aquí, a ver, esto dice solución, ¿no? Ya, no, entonces no, jóvenes. No se puede resolver ese ejercicio porque ya les dije, para que haya en todos los libros jóvenes, cuando nosotros queremos calcular, ¿ya? Por eso las soluciones salen de esta forma. Fíjense, aquí tienen su solución, seno y coseno, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya les estaba comentando, ya que estamos aquí, esta K tiene que ser igual en ambas ondas. Este W, que es el valor que acompaña a T, tienen que ser iguales en ambos, para que haya una superposición de onda, ¿ya? Entonces, jóvenes, cuando esos son iguales, ¿de dónde saco la K aquí y la W aquí? Como la primera y la segunda onda tienen esta K igual y esa W igual, entonces, jóvenes, a la tercera onda, que es la onda resultante, estos dos valores salen de las primeras dos ondas, ¿ya? De las ondas generadoras de esta onda, ¿ya? Pero el problema es, ¿de dónde voy a sacar yo la amplitud? Porque fíjense en el... ¿Por qué me dicen que no lo estoy compartiendo? Ahí está. Entonces, esta K y esta W, jóvenes, ya les dije, tienen que ser iguales de las primeras dos ondas. No pueden ser diferentes. Pero, ¿qué va a pasar con esta amplitud resultante y esta fase inicial resultante? Eso sí o sí se tiene que calcular. ¿Está bien? Sí o sí tenemos que calcular nosotros esos valores. Amplitud resultante y fase inicial resultante. Porque fíjense, a ver, vamos a convertir otra vez el práctico en ese ejercicio de la superposición de ondas. A ver, fíjense, la amplitud en este caso, fíjense, son iguales, pero en la mayoría de los casos, jóvenes, suelen ser diferentes, ¿ya? Pero aunque sean iguales, jóvenes, la amplitud resultante no va a ser igual a esta. Puede ser que sea mayor, como puede que sea menor, ¿sí? Mayor o menor. Se puede dar los dos casos. Entonces vamos a compartir ahora la pizarra para volver a escribir la fórmula, las fórmulas. Entonces, jóvenes, ya, sí o sí se tiene que calcular, ya les dije, la amplitud resultante y la fase inicial resultante, y se la hace con esta ecuación. Por ejemplo, si yo quiero calcular la fase inicial resultante, se calcula con esta fórmula, fíjense. Aquí va a ser igual a, un cachito, al arco tangente elevado a la menos 1 de, aquí se coloca amplitud 1, por el seno de la fase inicial 1, más amplitud 2, o sea, la amplitud de la segunda onda, por el seno de la fase inicial de la segunda onda. Todo esto, jóvenes, dividido entre la amplitud 1 por el coseno, ya, por el coseno de la fase inicial 1, más la amplitud 2, también por el coseno de la fase inicial 2. De esta manera, nosotros, jóvenes, calculamos la fase inicial resultante. Calcularíamos este valor. ¿Y cómo yo calculo la fase inicial, la amplitud resultante? Bueno, la amplitud resultante de jóvenes se calcula con la ley de coseno, que va a ser igual a raíz cuadrada de amplitud 1 al cuadrado, más la amplitud 2 al cuadrado, más 2 veces la amplitud 1 por la amplitud 2, todo esto por el coseno de la fase inicial 2, menos la fase inicial 1. Y obviamente prolongamos ese, ya albergamos con la raíz cuadrada toda esa ecuación. De esta manera, jóvenes, se calcula tanto la fase inicial resultante como la amplitud resultante. ¿Ya? ¿Y de dónde saco K y W? Ya les dije, esas K y W tienen que ser idénticas a la de la primera onda y a la de la segunda onda. ¿Ya? Esto, jóvenes, entonces sería la superposición de ondas. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos ahora sobre movimiento ondulatorio? A ver, déjenme acordar. Efecto Doppler. Lo que vamos a ver ahora, jóvenes, se llama el efecto Doppler. ¿Sí? A ver, un ratito. Aquí vamos a colocar efecto Doppler. El efecto Doppler, joven, es uno de los subtemas de ondas mecánicas más sencillos. No es muy complicado, ¿ya? Solo tienen que saberse bien la fórmula.
¿Qué me va a indicar el efecto Doppler, jóvenes? En este caso, el efecto Doppler, yo les voy a explicar con una gráfica. ¿Está bien? Con una pequeña gráfica. Para empezar, voy a buscar algo para rayar. El efecto Doppler se puede dar de diferentes formas, chicos. ¿Ya? El efecto Doppler habla sobre el tema de cómo varía la frecuencia en función a una fuente. Imaginemos que nosotros tenemos un equipo de sonido de esos portátiles que ahora le ponen USB y nada más están por la calle como si fueran rockeros y toda esa vaina, ¿no? ¿Sí? O como los mismos que tienen los que van en los trufis a cantar, ¿no? Su rap, de esos buenos rap. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué pasaría? O la sirena, fíjense, hagamos el más claro ejemplo, es la sirena. La sirena de una ambulancia. Imagínense que ustedes están parados en la esquina de su casa y pasa, ustedes ven, escuchan a la sirena venir, pero al principio lo escuchan con una frecuencia de su sirena tan bajita, ¿no es así? Bajita, bajita la escuchan. Pero a medida que se va acercando, ¿ya? A medida que se va acercando, jóvenes, la sirena, la frecuencia del sonido de la sirena va aumentando, ¿ya? Pero ustedes están en reposo. Ustedes son el observador y la sirena, jóvenes, es la fuente. ¿Está bien? Ya, ustedes son el observador y la sirena va a ser la fuente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar los casos que se dan, ya, tanto como cuando están en movimiento como para cuando están en reposo. A ver, un segundito más. Ahí está. En este caso, primeramente, fíjense, ustedes están en reposo. ¿Cuál es su velocidad de ustedes? Ustedes son el observador, su velocidad de ustedes es cero. Pero aquí vamos a dibujar a la sirena. Va, no la sirena, a la ambulancia. Y la ambulancia se está acercándose a ustedes. Esta va a ser la velocidad de la fuente, porque la sirena es la fuente del sonido. ¿No? Así por eso se llama fuente. ¿Ya? Por eso se le llama fuente. A ver, ya. Denme un segundito, chicos. Ahorita continuamos. Ahorita les doy la... Listo, jóvenes, entonces continuamos a ver, atiendan. ¿Qué pasaría en este caso cuando la sirena, la fuente del sonido está en movimiento y el observador se queda quieto? ¿Ya? Entonces, en este caso, jóvenes, nosotros tenemos que utilizar la siguiente ecuación. Aquí lo vamos a notar, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular con esta fórmula? Es la frecuencia, ¿ya? Es la frecuencia del observador. Y la frecuencia del observador, vamos a juntar, que me ponen los ojitos, ¿ya? La frecuencia del observador, jóvenes, en este caso va a ser igual a la frecuencia que tiene la fuente, ¿ya? Por la velocidad del sonido. ¿Está bien? Todo esto dividido entre la velocidad del sonido más o menos, a ver, atienda, más o menos, otra vez, más o menos la velocidad de la fuente. ¿Sí? De esta manera. Pero ¿por qué le coloco más y menos? ¿Cuándo yo coloco positivo o cuándo yo coloco negativo? A ver, atiendan, se coloca positivo, jóvenes, ¿ya? En este caso se coloca positivo. A ver, un momentito. Sí, no. Ya, se coloca positivo cuando la fuente se aleja. ¿Está bien? A ver, fuente se aleja. Y se coloca negativo cuando la fuente se acerca. Ahora, otra cosa muy importante es saber el valor del sonido. En clase me imagino que el ingeniero les habló, porque jóvenes, la velocidad del sonido a veces varía, depende del docente.
también de los libros, porque hay algunos libros que indican que la velocidad de sonido es 340, otros 343, otros 333, digamos, ¿no? Pero por lo general, si no me equivoco, el ingeniero usa 340, si no me equivoco. Fíjense ustedes sus apuntes, ya, y corrigen. ¿Está bien? Sí, es 340. Ya, entonces de esta manera, jóvenes, sería. No se olviden, por favor, esta fórmula se utiliza cuando el observador está en reposo, fíjense. Observador en reposo, fuente en movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a ver la misma fórmula, pero cuando ahora el observador está en movimiento, pero la fuente está en reposo. ¿Está bien? La fuente está en reposo ahora, pero el observador está en movimiento. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a dibujar eso. Pucha, se ha bloqueado, espera un ratito. Ya, entonces fíjense aquí, lo vamos a dibujar. Veamos la primera línea. Ahí está. Ahora, jóvenes, aquí vamos a colocar segundo caso, digamos. El otro era el primer caso. Aquí tenemos al observador con una velocidad inicial, ¿no es así? No sabemos cuánto es su velocidad inicial, podemos ir colocando su valor. Y aquí se encuentra la ambulancia, ahí está cruz roja. Pero en este caso, la fuente del sonido, que es la ambulancia, tiene velocidad cero, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué ecuación yo voy a utilizar? Básicamente es una ecuación parecida, solo que está al revés. Esto va a ser igual a la frecuencia de la fuente. Esto lo que acabo de escribir, jóvenes, es la frecuencia de la fuente, al igual que aquí abajo. Y esta es la frecuencia con la que el observador escucha la fuente. Todo esto va a ser por la velocidad del sonido. Rayos, no sé qué pasó. A ver, ya. Aquí va a ser velocidad del sonido, jóvenes, más o menos la velocidad del observador. Todo esto va a ser menos, dividido, perdón, entre la velocidad del sonido. ¿Ya? Ahora, en este caso también tenemos más y menos, pero aquí cuando se coloca más y cuando se coloca menos. En este caso, jóvenes, es lo opuesto a esto de aquí. Si era positivo cuando se aleja, aquí va a ser cuando se acerca. Si ustedes se dan cuenta, matemáticamente es correcto también esto. Matemáticamente es correcto. Lleva, no quiere escribir bien. Entonces aquí se coloca negativo, jóvenes, cuando se aleja. ¿Ya? Cuando se aleja. ¿Sí? Entonces la velocidad del sonido ya saben, jóvenes, que es 340 metros al segundo. Luego tenemos un tercer caso, jóvenes, que es cuando ambos se encuentran en movimiento. En este caso, cuando ambos se encuentran en movimiento, fíjense, que lleva. Espera un ratito, se salió de nuevo de la aplicación. Ya, ahora sí. Cuando ambos se encuentran en movimiento, jóvenes, aquí tendríamos la velocidad del observador y aquí tendríamos la velocidad de la fuente. ¿Es así? En este caso, jóvenes, cuando tenemos este esquema o este, o este inconveniente sobre que ambos están en movimiento, la fórmula es una combinación de esto con esto, ¿sí? Es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más o menos, ya, la velocidad de la fuente. Ahí, el observador, perdón, arriba. Todo esto dividido entre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. ¿Listo? Esa sería la ecuación. Ahora, ¿cuándo arriba se coloca positivo? Fíjense, arriba es el observador, entonces, ¿dónde está el observador en movimiento? Aquí. Coloco positivo cuando el observador se acerca a la fuente, a pesar de que la fuente se está moviendo, ¿sí? Coloco negativo cuando el observador se aleja de la fuente, como dice aquí. Se aleja. Imagínense que, el observador se está alejando, pero la fuente se está acercando. Entonces, cuando la fuente se acerca, fíjense, es positivo. ¿No es así? Entonces, aquí sería negativo y aquí sería positivo. ¿En qué caso serían los dos positivos, arriba y abajo? Sería positivo cuando la fuente se acerca, perdón, cuando el observador se acerca, aquí arriba sería positivo.
Y aquí abajo sería positivo cuando la fuente se aleja. ¿Es así? Entonces, el observador tendría que estar persiguiendo a la fuente para que ambos casos sean positivos. ¿Ya? Entonces, de esta manera, jóvenes, son todas las ecuaciones que vamos a ver sobre el movimiento ondulatorio. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿O alguien que quiera hacer alguna preguntita? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Pasemos a la siguiente pregunta. Fíjense, en este caso tenemos lo siguiente. A ver. En esa pregunta me dice, o me indica que tenemos una onda transversal, ¿no es así? Una onda transversal en una cuerda que que se describe mediante las siguientes expresiones. Bueno, anotamos ese primer dato. Me indica que Y es igual a 0,12 por el seno de, fíjense aquí vamos a tener 4 veces pi por el tiempo, ¿está bien? Más pi sextos, ¿tenemos otro? ¿Es pi sextos? Sí, pi sextos por x. Lo malo es que la ecuación no tiene fase inicial, donde x, y se miden en metros y el tiempo en segundos. ¿Cuál es la longitud de la onda? Bueno, jóvenes, entonces para poder calcularlo voy a anotar la fórmula general de la onda. Aquí es amplitud, aquí sería por el seno de, aquí es k por t, aquí va a ser más w. A ver, ¿anoté mal? No, está bien. Solo que el orden de la fórmula de arriba está mal. Aquí sería w por t más k por x. Ya, el orden no va a alterar el resultado, jóvenes. Fíjense en la fórmula general que yo les di. A ver, veamos. En la fórmula general que yo les di, primero era k por x. ¿Dónde está? Aquí está k por x, más o menos w por t, pero el orden no le va a alterar, ya. No me va, solo porque el orden esté cambiado no significa que esté mal. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces de esta manera, fíjense, ¿cuánto vale la amplitud? Obviamente la amplitud vale 12. ¿Cuánto vale w? W vale 4. ¿Cuánto vale k? Bueno, no hay mucho donde cuestionarnos. K tiene un valor igual a pi sextos, ¿no es así? ¿Qué más me indica la pregunta? ¿Cuál es la longitud de la onda? ¿Qué fórmula nosotros tenemos para calcular la longitud de la onda? La fórmula está en el formulario. Fíjense, aquí está. Dos veces, K es igual a 2 veces pi sobre lambda. Y lambda es la longitud de la onda. Entonces yo despejo de aquí. Este pasa a multiplicar y este pasa a dividir. Eso quiere decir, jóvenes, que por lo tanto el inciso A va a ser de la siguiente manera. Lambda es igual a 2 veces pi sobre el valor de K. Pero necesito saber cuánto vale K. Aquí está. K es igual a pi sextos. K siempre va a ser el valor que acompaña a X. ¿No es así? K siempre es el número que acompaña a X. ¿Ya? Por si acaso hay otra forma en que lo escriben algunos docentes para chiparles. Digamos, por ejemplo, solo aquí, solo esa parecita. A veces lo notan así. Pi por X sobre 6. Y muchos piensan que K solamente va a ser igual a pi, pero no, jóvenes. En realidad, K sería igual a pi sextos. Todos los números que acompañan, todos los números que multiplican o dividen a X van a ser el valor de K. Lo mismo pasa con W. W va a ser todos aquellos números que multipliquen o dividan al tiempo. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, fíjense, ya tenemos el valor de K, que es pi sextos. Por lo tanto, podemos calcular la longitud de la onda, que es lo que me pida, ¿no? Que es el inciso A. Entonces colocamos aquí lambda es igual a 2 veces pi sobre pi sextos. Entonces sabemos que pi con pi se va. ¿Cuánto me va a quedar la longitud de la onda, jóvenes? ¿Mm? ¿Cuánto sería? Un 12. tercio. Sería 12. 12 metros, ¿no es así? ¿Por qué sale 12? Porque aquí dividido entre 1 y hacemos medios con medios y extremos con extremos. Bueno, listo. Eso sería el inciso A. Ahora vamos a ver qué me pide calcular el inciso B. Inciso A, ¿cuál es la longitud de la onda? Ah, el periodo y la rapidez de propagación de la onda, dice, ¿no? Ah, no, no era eso nomás. Entonces necesitamos calcular el valor del periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? También ya les di esa fórmula. Jóvenes, el periodo es igual a 2 veces pi sobre la velocidad angular. Y ya tenemos esos datos.
¿Cuánto vale la frecuencia angular? Vale 4 veces pi. ¿No es así? A ver, sí, 4 veces pi. Pi con pi se va, este 2 se simplifica con este 4. Por lo tanto, jóvenes, ¿a cuánto sería igual el valor del periodo? 0,5. 0,5 segundos. Y ahora me dice la rapidez de propagación de la onda. Ya les dije que la velocidad de desplazamiento es lo mismo que la velocidad de propagación, por lo tanto yo calcularé con esta porque ya tenemos la longitud de la onda y también tenemos el valor del periodo. Una duda, ¿el ingeniero utiliza al periodo como T o como P? El otro día creo que me dijeron, pero me olvidé. Como T. Creo. T. Ya, entonces esto lo corrigen ustedes cuando lo noten, le colocan T aquí, nomás ya. Entonces yo voy a calcular, jóvenes, la velocidad de propagación. En este caso, fíjense, la velocidad de propagación debería ser igual al periodo sobre la longitud de la onda. O perdón, la longitud de la onda sobre el periodo. Aquí va a ser 12 metros sobre el valor del periodo, que es 0,5 segundos, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería la velocidad de propagación? Sería ese valor, ¿no es así? Sí. Listo, jóvenes. Entonces, de esta manera hemos calculado el inciso A. Ahora el inciso B estoy observando que es un poco más complejo de lo que parece, pero simplemente me pide calcular la velocidad y la aceleración transversal de la cuerda, ¿ya? En movimiento armónico simple, jóvenes, pero un ratito, antes de que veamos eso, terminamos de leer aceleración y velocidad transversal de la cuerda para un tiempo t igual a 0,2 segundos para un punto sobre la cuerda que es en y igual a 1,6 metros. Jóvenes, esto se calcula con esta otra fórmula. Aquí nosotros teníamos la fórmula de la velocidad y aceleración máxima, ¿no es así? Pero también teníamos la velocidad y la aceleración en un punto X. Entonces, con estas ecuaciones parecidas a estas, vamos a calcular ese valor. Pero en vez de tener X, porque aquí la ecuación estaba en función de X, ¿no es así? En vez de tener X, nosotros lo vamos a modificar y le vamos a colocar Y en vez de X. Porque en este caso el movimiento ondulatorio se genera en el eje de las Y, ¿sí? Siempre va a ser así. Aquí colocamos inciso B y anotamos la misma fórmula. La velocidad en ese punto, jóvenes, ya va a ser igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud elevado al cuadrado, ¿está bien? Amplitud elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Y la aceleración, jóvenes, en el punto X va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado por y. Ahora, muchos me van a preguntar, ¿por qué me dice velocidad máxima? Perdón, ¿por qué me dice velocidad o rapidez transversal? ¿Ya? Entonces, jóvenes, el movimiento ondulatorio, chicos, transversal se le llama por esta razón. Hay también la velocidad máxima transversal. Ahí sí se van a preguntar, si Roberto dijo que la velocidad es constante, ¿por qué me dice velocidad máxima? Porque cuando dice velocidad máxima es como decir que la velocidad varía. Este, jóvenes, es el movimiento ondulatorio. Ese es el movimiento de una onda. Y la onda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, no va a importar, con esta velocidad de propagación. ¿Sí? O sea, toda esta es la onda. Y se desplaza con toda esa velocidad. Ya que nosotros nos calcula 24 metros por segundo. Pero ¿por qué me dice la rapidez y aceleración transversal de la cuerda para un punto de onda? La velocidad transversal, jóvenes, se la conoce por la siguiente manera. ¿Está bien? Fíjense. ¿Por qué voy a utilizar yo las fórmulas del tema anterior si el movimiento armónico simple, jóvenes, estudia las partículas? Porque, jóvenes, fíjense, esta es la partícula. Y esta partícula en una onda, jóvenes, no pasa de este punto a este otro punto. Esa partícula solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Y si esto se mueve hacia arriba, fíjense, y si se mueve hacia abajo, imagínense que esta es la velocidad. Eso quiere decir, jóvenes, que es perpendicular a la velocidad de propagación. Pero transversal es un sinónimo de perpendicular. Cuando ustedes hablan de transversal, estamos hablando de vectores perpendiculares, vectores con 90 grados de separación. Y fíjense, esta velocidad con esta velocidad son perpendiculares. Por eso es que yo uso las ecuaciones del movimiento armónico simple, porque estamos hablando del movimiento de esta partícula, ya no estamos hablando del movimiento de la onda. ¿Está bien? Ahora, este valor de y tengo que calcularlo.
¿Cómo lo voy a calcular? Ya tenemos la amplitud, tenemos 4 veces pi, me da el tiempo, fíjense, y me da esta x. Entonces ya tengo todos los datos para poder calcularlo todo. Lo único que tengo que hacer simplemente es reemplazar y nada más. Por lo tanto, chicos, voy a calcular el valor de y. Entonces, en este caso, y va a ser igual a 0,12 metros. ¿Eso está bien? ¿Sí? Por el seno de 4 veces pi y por el tiempo, que sabemos que vale 0,2. 0,2 segundos. Ahora es más k, que es igual a pi sextos por x. Y x vale 1,6. Bueno, jóvenes, por favor, ¿cuánto sería el valor de y? Calculen cuánto sería el valor de y. Menos 0.024. Disculpame, no te escuché, estaba 0, Menos 0.024. metros. Me olvidé decirles una cosa, que cuando ustedes usan esta fórmula de aquí, o las tres anteriores que les mostré en movimiento armónico simple, su calculadora sí o sí tiene que estar en radianes. ¿Está en radianes su calculadora? ¿O no está en radianes? ¿Cómo se van a dar cuenta que está en radianes? No sé si se nota, a ver, voy a mirarme con la cámara. A ver, aquí está. A ver. Ay, fíjense, ¿cómo me doy cuenta si está en radianes? O sea, ni siquiera lo tengo. Aquí cito, fíjense, hay una letrita que dice D. Si se fijan, su calculadora dice D. Cuando está en D, significa que está en grados. Tiene que decir R para que saber que está en radianes. ¿Está bien? Verifíquenlo de esa forma. Y si quieren convertirlo a radianes, solo tienen que apretar Shift. A ver. Y este botón AC creo que es. Ah, no, Shift Mode tienen que apretar. Apretan Shift Mode. Ya les salen las opciones y tienen que elegir la opción 4 que dice RAD. A ver, ¿me voy a fijar? Sí, exactamente. Listo. ¿Ya? De esa manera lo convierten, jóvenes, ustedes a en su calculadora. ¿Sale ese mismo resultado? ¿O salió diferente? Sí sale eso. Bueno, ese signo negativo, jóvenes, no me sirve para nada. Solamente me indica que en ese punto la partícula no está hacia arriba, sino que está por aquí abajo. Eso es lo único que me indica. Por lo tanto, yo, jóvenes, voy a reemplazar aquí ese valor para saber cuánto me sale el valor de la velocidad en ese punto X. O en ese punto Y, digamos, ¿no? En caso sería Y, digamos. ¿Cuánto se vale la frecuencia angular? Aquí está. 4 veces pi. Colocamos 4 veces pi. Aquí sería radianes sobre segundo por la raíz cuadrada de la amplitud. Y sabemos que la amplitud es 0,12 al cuadrado menos 0,024 elevado al cuadrado. Una cosa muy importante es que este valor de y nunca puede ser mayor a la amplitud. Los valores de x tampoco pueden ser mayores a la amplitud. ¿Cuánto sería, jóvenes, esta velocidad? 1.47. 1,47. Listo. ¿Alguien calculó un resultado diferente? Sí, está bien. Entonces ahora vamos a calcular la aceleración en el punto X, que va a ser igual a la velocidad angular, fíjense, al cuadrado. Reemplazamos entonces 4 veces pi, radianes sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, y por el punto Y, que en este caso era 0,024. ¿Cuánto sería, jóvenes, la aceleración en ese punto X? 3,79. En este caso, jóvenes, me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Oye, me dio un sueño único. Ya. Vamos, continuemos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta pregunta, jóvenes? ¿Dudas, consultas, preguntas? Cuando den su examen de física 2, yo recomiendo que su calculadora la dejen en radianes. Porque si ustedes se dan cuenta,
Si su cálculo está en grados y calculan esto, y luego lo convierten a radianes y calculan esto de nuevo, sale lo mismo. Solamente va a cambiar o van a tener problemas cuando hay una función trigonométrica. ¿Sí? Solamente cuando hay seno, coseno, tangente, ahí sí o sí su cálculo tiene que estar en radianes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Nadie. ¿Qué hora es? A ver, son las 4. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta de una vez. Fíjense, vamos a tener este otro ejercicio en el cual me indica lo siguiente. Un diapasón unido a un alambre tenso. Esperen un ratito, voy a desbloquear la tablet. Entonces vamos a anotar aquí los datos, fíjense. Un diapasón unido a un alambre tenso genera ondas transversales. La vibración del diapasón es perpendicular a la cuerda. Su frecuencia es de, ya, me da un dato, ahí está. Primer dato, frecuencia, 400 Hz. Ya puedo calcular el periodo con eso. ¿Ya? Y su amplitud fíjense, es de 0,5 milímetros. Eso lo tienen que convertir a metros, que va a ser 5 por 10 elevado a la menos 4 metros. Verifíquenlo, por favor, ¿ya? El alambre tiene una masa por unidad de longitud de 0,01 kilogramos sobre metro. Eso, jóvenes, es la densidad lineal. Densidad lineal. ¿Qué más tenemos? Y está sometido a una tensión. Me da tensión, me da todo. Tensión es igual a 1000 newtons. ¿Y qué me pide la pregunta? Hay en el periodo, lo voy a corregir esa parte. ¿Sí? Hay en el periodo, listo. ¿Listo? En el inciso A me dicen, hay en el periodo de las ondas en el alambre. Bueno, para calcular el valor del periodo está sencillo. Fíjense, esto de lo malo es tensión, ¿no? Por ese caso, no se vayan a confundir con el periodo, no es periodo. Pues aquí, inciso a esa tensión mejor lo voy a colocar con T minúscula, ¿no? Para que no nos confundamos con el valor del periodo. Ahí está, tensión. No, pues se van a confundir con el tiempo y después. Entonces, así. Listo, tensión. ¿Ya? Entonces, en el inciso A me pide calcular el valor del periodo. Por lo tanto, jóvenes, el periodo, perdón, nosotros sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el valor del periodo, ¿ya? Este es el periodo. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la frecuencia. Lo único que tenemos que hacer es despejar el periodo, que va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Ahí reemplazamos 1 sobre la frecuencia, que vale 400. Entonces, por favor, díganme cuánto sería el valor del periodo, jóvenes. 0,0025. Sí. De esta manera, jóvenes, ya tenemos nosotros el valor. Este es un 0 más. Sería un 0 más. Ya, perdón. No se preocupen, no se acomoda. Así, ¿no? Listo. ¿Está bien? O me faltó de nuevo. Sí, está bien. ¿Qué me pide el inciso B? Escriban una función en onda adecuada para las ondas sobre el alambre. Bueno, eso solamente me dice la ecuación de la onda. Para la ecuación de la onda necesito la amplitud, la frecuencia angular, necesito ¿cómo se llama esto? Necesito el número de ondas, ¿ya? Entonces yo no voy a poder calcular, jóvenes, la ecuación de la onda, el inciso B, si nosotros no calculamos primero la longitud de la onda. Fíjense, aquí sería amplitud, ya tenemos. Por el seno de, ya, por el seno de el número de ondas, que es K. K no tenemos. Va por X más velocidad, frecuencia angular.
Y en este caso, chicos, no me da datos suficientes para calcular la fase inicial, por eso no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? No lo voy a tomar en cuenta. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, yo necesito saber W. W calculo con las frecuencias. Facilito. Lo que no tengo es el número de ondas. ¿Cómo voy a calcular el número de ondas? Es porque tengo que hacer primero el inciso C. ¿Pero por qué voy a hacer el inciso C? Porque en la pregunta me da lo siguiente, me da la densidad lineal y me da la tensión. Y con esos dos datos que yo puedo calcular, aquí está la fórmula. Con la tensión y con la densidad lineal yo puedo calcular la velocidad de propagación. Y la velocidad de propagación, jóvenes, es igual a la densidad, perdón, a la densidad, otra vez, es igual a la velocidad de propagación a la longitud de la onda sobre el periodo. Tengo la velocidad con esta fórmula, tengo la tensión, tengo el periodo, perdón, ya, y despejo la longitud de la onda. Y una vez que yo tenga la longitud de la onda, voy a calcular el valor de K. Y una vez que calculemos el valor de K, ya voy a tener los valores suficientes para esta ecuación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, empezamos de la siguiente manera. Velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión, que es 1000 newtons, dividido entre la densidad lineal, que es 0,01 kilogramos sobre metro. ¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad de propagación? 316.22. Obviamente eso se mide en metros sobre segundo. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito sacar o calcular la longitud de la onda. Aquí va a ser igual densidad, perdón, longitud de la onda sobre el valor del periodo. Entonces, aquí nosotros sabemos, o perdón, despejamos que la longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de propagación por el periodo. Entonces, jóvenes, ahora sí reemplazamos. Longitud de la onda va a ser igual a la velocidad de propagación, que es 316,22 metros sobre segundo por el valor del periodo, que es 0,0025 segundos. ¿Cuánto sería, jóvenes, la longitud de la onda? 0.79. Esto sería en metros, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿qué más me dice calcular la aceleración? No es el inciso C eso, ¿no? Es el inciso B. Ya, me dice calcular la velocidad y aceleración en el alambre, ¿no sé si? Entonces no estoy calculando el inciso C todavía, ¿ya? Solamente estoy apoyándome para calcular ahí la velocidad de propagación. Entonces voy a borrar, no es el inciso C eso. Ya está. Una vez que tenemos, jóvenes, la longitud de la onda, ahora voy a calcular la constante de K, el valor de K, perdón. Que nosotros sabemos que el número de ondas va a ser igual a 2 veces pi sobre la longitud de la onda. Y reemplazamos 2 veces pi dividido entre 0,79 metros. ¿Cuánto sería la constante K? Perdón, no es constante. ¿Cuánto sería el número de ondas? Siete punto 7,95. 5. Ya. Sería metros elevado a la menos 1. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí yo ya tengo la ecuación de la onda, que va a ser igual a la amplitud, que sabemos que es igual a 5 por 10 elevado a la menos 4 metros. Todo esto, ya, todo esto por el seno de K. ¿Ya? ¿Y cuánto vale K? 7,95. Pero por X. Más, y este es el problema que me olvidé calcular W. Entonces vamos a calcular, jóvenes, W, justo abajo del número de ondas. Entonces W, jóvenes, sabemos que es igual a 2 veces pi por la frecuencia o 2 veces pi sobre el periodo. Pero como ya tenemos la frecuencia, calculamos una vez. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Espera un rato. Aquí 400 Hz es la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, la frecuencia angular? 800 pi. 800 pi.
Ya, dame un segundo más. Ay, caramba. Ya estoy. Listo, jóvenes. Por lo tanto, fíjense ya, puedo terminar de anotarla aquí. Va a ser 800 pi por el tiempo. Listo. Esa sería la ecuación del inciso B. Ahora, jóvenes, nosotros tenemos que finalizar calculando el valor del inciso C, que me pide la velocidad y aceleración máxima. Esto es lo mismo, pero dice máxima de un punto en el alambre, o sea, se refiere a la partícula igual. ¿Con qué fórmula vamos a ocupar? Obviamente, velocidad máxima, ¿ya? Que es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Aquí sabemos que esto es igual a 800 pi, y la amplitud es igual a 5 por 10 elevado a la menos 4. ¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad máxima? Uno punto 25. 1,25. Y ahora tengo que calcular la aceleración máxima. Aquí va a ser w al cuadrado por la amplitud. Entonces esto es igual a 800 veces pi. Si hay alguien que salió diferente, avísanos, más jóvenes, porque tenemos que verificarnos así. Listo. ¿Cuánto sería, jóvenes, la aceleración máxima? Tres 3.158.27. ¿A todos les salió lo mismo? Sí. Sí. Bueno, jóvenes, eso sería todos los ejercicios por el día de hoy. Fíjense, ya no preparé más. Ya solamente preparé esos 4. Ya, está bien para el avance del día. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto al último ejercicio que hemos realizado, jóvenes? ¿Qué trama? ¿Nadie? Miren, jóvenes, a veces sus compañeros son distraídos, ¿ve? Un chico recién me está preguntando si ya hemos pasado alguna vez alguna clase de